clase de matemática. Hoy aprenderemos las medidas de longitud. Las medidas de longitud son las que nos permiten conocer la distancia que hay entre un punto a otro punto. Gracias a ellas podemos medir cosas grandes o cosas pequeñas, conocer la altura, el largo o el ancho de las cosas. Si deseamos medir objetos pequeños, vamos a utilizar el centímetro, el decímetro y la pulgada. Y si queremos medir cosas más grandes, vamos a utilizar el metro. El metro en longitud es la principal unidad de medida y se representa con una letra M. Gracias al metro podemos medir cosas de tamaño grande, utilizando una cinta métrica. Podemos medir objetos grandes como, por ejemplo, un automóvil. Este automóvil mide, por ejemplo, 2 metros y únicamente se escribe 2M porque sabemos que la letra M significa metro. También podemos medir la altura de una jirafa. Esta jirafa mide 4 metros. Pero ¿qué pasa si lo que queremos medir es más pequeño que una jirafa y más pequeño que un automóvil? Entonces vamos a utilizar el decímetro. Y el decímetro consiste en dividir el metro en 10 partes iguales. Cada una de esas partes es un decímetro. Y en un metro hay 10 decímetros, 10 partes iguales. Y el decímetro además lo vamos a representar con las letras D y M minúsculas. Con el decímetro vamos a poder medir cosas como un mueble. Este mueble, por ejemplo, mide 9 decímetros. O también podemos medir el ancho de este horno. Y este horno mide 7 decímetros de ancho. Pero incluso podemos medir objetos más pequeños. Y para esto vamos a utilizar el centímetro, que se representa con las letras C y M minúsculas. Vamos a dividir el metro en 100 partes iguales. Cada una de esas partes es un centímetro. En un metro hay 100 centímetros. Para medir en centímetros podemos utilizar una regla. Pero ¿cómo medimos objetos con una regla? Primero debemos fijarnos que la regla inicia en 0. Luego debemos colocar la marca del 0 en uno de los extremos del objeto. Y por último, fijarnos en el número que queda en el otro extremo. Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a medir en centímetros el largo de este tren de juguete. Entonces colocamos nuestra regla en uno de los extremos, iniciando en 0, y vemos en qué número termina. Y termina en 14. Por lo tanto, nuestro tren de juguete mide 14 centímetros de largo. Veamos otro ejemplo. Esta vez vamos a medir un reloj. Colocamos nuestra regla iniciando en 0 y vemos en qué número termina. Termina en 7. Entonces mide 7 centímetros. Recordemos que solo colocamos C y M porque sabemos que las letras C y M significa centímetros. La pulgada es otra medida de longitud que podemos utilizar para conocer el largo, el ancho o el largo de las cosas. Y aproximadamente una pulgada es la longitud de la punta del dedo pulgar hasta la primera articulación. Una pulgada equivale a 2.54 centímetros. Observemos cuántas pulgadas mide este celular.
Nuestra regla también nos puede ser muy útil para medir en pulgadas. Entonces colocamos en uno de los extremos nuestro teléfono iniciando en 0 y vemos hasta qué número termina. Y es en 7. El celular entonces mide 7 pulgadas. Ahora observemos cuántas pulgadas mide este cuaderno de ancho. Exactamente, mide 4 pulgadas. El metro es la unidad principal de medida. Se representa con una letra M. En un metro hay 10 decímetros. Decímetro se representa con las letras D y M minúsculas. Y en un metro también encontramos 100 centímetros. Los centímetros se representan con las letras C y M. Y encontramos también la pulgada. La pulgada equivale a 2.54 centímetros. Y utilizando el metro, el decímetro y la pulgada podemos medir muchos objetos, grandes o pequeños, y conocer su altura, su ancho o su largo. Excelente, hoy ya hemos aprendido cuáles son las medidas de longitud y cómo medir objetos utilizando una regla. Ahora es su turno, deben practicar en casa y medir distintos objetos utilizando el centímetro, el decímetro y el metro. Nos vemos en un próximo video. ¡Hasta pronto!